Y sobre este número, ahorita, como les digo, Víctor y María les van a platicar en detalle. Nada más quería yo tomarme unos minutos para un poquito decirles los otros contenidos. El dossier sobre la madera, lo van a explicar ellos ahora, pero siempre traemos otros artículos y secciones que me gustaría comentarles rápido. Bueno, en la sección de noticias, rápido, otro reconocimiento a nuestro querido Eduardo Matos, ahora fue por los arquitectos perdón, el Colegio de Arquitectos, que se me iba el nombre. Leonardo y Eduardo recibieron el premio García Cubas por ese libro de arqueología mexicana, nos robaron el título, pero está bien, no pasa nada. Que está buenísimo porque es una disertación sobre los orígenes de nuestra arqueología con muchas cosas nuevas que siguen encontrando, nuevas maneras de proponer, el modo de acercarse a la historia de nuestra disciplina aquí en México. La verdad vale mucho la pena. Yo ya me eché 2 capítulos, hay que tomarse su tiempo para verlo todo. Y creo que recibieron también el premio de la CANIEM por el arte editorial. Lo publicaron con el Colegio Nacional. Ese no está aquí a la venta afuera, pero aquí a 2 calles pueden irlo a traer. Un homenaje a Claude Stresepean, que espero que publiquemos una nota más amplia próximamente, y ha habido un montón de reconocimientos a un montón de gente, entre ellos a Leonel Durán y Marcus Winter, que son amigos de la casa editorial y autores, y esto lo traigo a colación también porque para pedirles una disculpa, porque aunque se parece, el pie salió volteado, ¿no? Atribuimos la cara de Leonel a Marcus y viceversa. Me imagino que ellos han de estar muy divertidos, pero a nosotros no nos hizo mucha gracia. Y bueno, las secciones, ¿no? Rápido, tiene tiempo que estamos haciendo esta sección de los pueblos indios, los pueblos originarios que hace Alicia Barabas, y en cada entrega trata un tema en específico. Es muy interesante porque pone en perspectiva toda esta cosa de la antigüedad prehispánica, que es la mayoría del contenido de la revista, pero haciendo énfasis en la etnología, ¿no? Esta serie de 3 artículos sobre los rituales de los pueblos náhuatl, la verdad que está bastante bueno, trae cosas que yo ni me imaginaba. Se los recomiendo mucho, creo que esta fue la 3ª parte, ya es la última. Manuel Germán, que publicamos hace, pues será cuestión de unos meses, no sé cuántos números especiales atrás, su bestiario prehispánico, que era la recopilación de la sección que tiene desde hace ya años en la revista sobre cosas de iconografía, de los códices. Pues sigue abundando. Ese bestiario lo que trae son artículos, son notas sobre animales, sobre representaciones de fauna fantástica. De ahí el atrevimiento de llamarlo bestiario prehispánico. Lo publicamos porque ya teníamos bastantes notas que podían juntarse y hacer un buen número especial. Pero Manuel sigue de necio, y de que salió el bestiario ahorita han sido como 3 o 4 números, y sigue publicando más animales fantásticos, ¿no? Todos buenísimos. Ya nos amenazó que quiere que hagamos otro especial, pero de eso va a tardar unos años. Y Javier Nogués, también una sección muy antigua, y yo creo que es la más antigua de todos. Javier debe ser el que más ha publicado con nosotros. Estuvo durante décadas publicando resúmenes de cada uno de los códices que existen en México. Por eso la sección se llama Documento, no le hemos cambiado el nombre. Pero de un tiempo acá abunda. Antes eran secciones de 2 páginas en la revista, pero de un tiempo acá él ha decidido abundar en ciertos temas, ¿no? Muy relacionados también con la iconografía. Y este es un resumen de la manera, de los nombres de los gobernantes mexicas, ¿no? Un poco como una llamada de atención de lo que sabemos y por dónde habría que investigarla. También vale la pena. Seguro por ahí va a tener pleitos con algunos, pero ya será cosa de ellos.
Y como Víctor y colegas no me hicieron caso de la cantidad de artículos que cabían en el dossier, tuvimos que poner poquitos. Y era difícil quitar artículos, todos valían la pena. Tuvimos que poner pocos artículos misceláneos y solo traemos dos. Uno, que me da mucho trabajo pronunciar, que se llama Torquechigua. Ahí está, lo pronuncié mal. Y uno que ahorita también les platico rápido, de escuelas rurales en Quintana Roo. La verdad es que está súper interesante. Es un trabajo de rescate en Tlatelolco, donde los materiales son teotihuacanos. Yo sé que aquí ya aparecen materiales anteriores a lo mexica, pero también es que son escasos y no hay como que la excavación no es lo suficientemente amplia para tener un mejor panorama de lo que se está encontrando, y creo que ese sí es el caso de ¿no? A mí sí me sorprendió mucho cuando lo vi. Es un trabajo muy bien hecho, y este es un resumen, porque ya vi que están sacando otras cosas por otro lado muy interesantes. Da una idea de lo que puede haber todavía por investigar, ¿no? Un poquito para dilucidar precisamente el tema que es de nuestro siguiente especial de la Fundación. ¿Cuáles fueron las condiciones que hay de arqueología en este espacio, en la Cuenca de México, no solo en el islote, antes de Tenochtitlan, y cómo tendría que tuvo que ver con el propio desarrollo mexicano, si es que tuvo que ver? La verdad es que acérquense, trae una buena descripción de todos los materiales, de la metodología, los mapas están padres. Lo estoy viendo aquí como si ustedes lo estuvieran viendo, pero bueno, se los recomendamos mucho. Ahí ven las cosas que están presentando, ¿no? Ahí lo puse todo. Bueno, y este es un artículo sobre las escuelas rurales en Quintana Roo, en lo que llaman la zona maya, ¿no? La educación oficial en México siempre trató de imponer. Bueno, teníamos una clase, los de cierta edad teníamos una clase que era lengua nacional, ¿no? Se negaba que había que hablar otra lengua, el español debería sustituir a las lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Todo estaba enfocado a crear como una noción de nacionalidad que excluía la diferencia de las etnias, de los grupos, de los pueblos originarios. No fue la excepción en Quintana Roo, en la zona maya, en la zona que había sufrido, no sufrido, que había vivido el asunto de la guerra de castas, ¿no? Entonces, lo que nos cuenta aquí, perdón, le acabo de hablar con Gabriel Vázquez, es eso, cómo se dieron los intentos, cuál era la situación en los años 40 de la zona, que era una zona de suyo, de resistencia cultural. Cómo fue que se trató de incorporarlos a este esquema de educación homogénea, y cómo ellos resistieron y lograron incluso promover materiales en su lengua y acordes a su manera de ver el mundo, ¿no? Es un ejemplo de resistencia. Casualmente en una de las zonas que ahora más sufre los embates de la modernidad, ¿no? El Tren Maya, por ejemplo. No les hicieron caso, no los consultaron, hicieron lo que quisieron, y bueno, por eso también me parece pertinente, ¿no? Siempre hay que voltear a ver con quién estamos tratando. O sea, no todos son ruinas arqueológicas. Y creo que ya les voy a dejar. Sí, bueno, nada más, ahorita Víctor y María les van a hablar en detalle del asunto, pero nada más decirles rápido la impresión que tuve yo del número, ¿no? Cuando Víctor nos dijo que un número de madera, pues sí, es súper interesante, ¿no? Ya es suyo que sean relativamente escasos los materiales prehispánicos de madera por las condiciones específicas que necesitan para sobrevivir, que son raras, digamos, pudiera atractivo.
Entonces yo pensaba, bueno, las piezas, esta pieza maravillosa que desafortunadamente está en el extranjero, lo del manatí, todo lo que han encontrado ustedes y tú has trabajado, María, pues ya eso lo hacía atractivo, ¿no? Pero cuando vi que traía un enfoque que buscaba verlo desde todos los puntos de vista y que lo lograban además, me parece que lograron un número muy redondo, que como los buenos números de arqueología, yo creo que los mejores números de arqueología no son los que dan cuenta cabal del asunto, sino los que indican para dónde hay que caminar, ¿no? Y es el caso de su número. Entonces, bueno, no voy a gastar más tiempo en eso, ustedes lo van a explicar ahorita. Nada más de parte del equipo editorial sí transmitirles una felicitación. Y bueno, está ahí para, pues a lo mejor no un dossier o sí algún en el futuro, pero seguir poniendo artículos relacionados con el tema, ¿no? Porque yo sé que aunque fueron muchos y me acabo de quejar de eso, todavía falta bastante, ¿no? Y bueno, los dejo en manos de los especialistas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta presentación que ya nos anunciaba Enrique. En verdad, antes de continuar, me gustaría agradecer a todos los que nos acompañan, ya sea de forma presencial o vía remota. Y obviamente quiero agradecerle aquí a Enrique por sus palabras, obviamente a todo el equipo de la editorial Raíces. Y también, obviamente, le quiero agradecer a todos nuestros compañeros aquí del Museo del Templo Mayor, que es nuestra casa, que nos apoyaron con toda la logística para llevar a cabo este evento el día de hoy. Ahora bien, para no excederme más con el tiempo que ya hemos tenido bastante, permítanme leer un breve texto que he preparado para no olvidar justo nombres o algún dato relevante de los autores que participaron en este número. Daré inicio con un texto de Fray Bernardino de Sahagún, preludio de su capítulo 11, la cual dice, abro cita, tienes, amigo lector, en el presente volumen, un bosque con gran diversidad de montañas, montes y riscos, donde hallarás árboles silvestres de todo género, los más bellos que puedas conocer. Cierro cita. Dicha descripción, me parece, aplica muy bien a la revista que hoy citamos, pues como veremos en cada una de las aportaciones de los autores, pasaremos de un bosque a otro. Comencemos esta presentación por la portada, en la cual es protagonista la figura conocida como el portador del espejo, que ya citaba aquí mi amigo, la cual fue localizada entre los límites del estado de Tabasco y la frontera con Guatemala, analizada por Gordon Elholm y actualmente resguardada en el Met de Nueva York. Ustedes no me dejarán mentir, es una excelente invitación para adquirir la revista, ya sea de forma impresa o digital. El ejemplar consta de 96 páginas, a través de las cuales podremos conocer algunas notas sobre arqueología, lo cual también ya mencionaba Enrique, etnología y etnohistoria, incluso breves noticias sobre los reconocimientos a los cuales se han hecho acreedores algunos investigadores o sus obras. Tema que enseguida ya les comentará un poco más también Enrique. Por mi parte, haré una breve reseña del dossier sin llegar a muchos detalles, pues más bien se trata de hacer una invitación para explorar cada una de las vetas de nuestro tema central. Por nuestra parte, hemos preparado María Baraja Rocha y Daniela Rodríguez Obregón un texto muy general sobre el aprovechamiento de la madera en la época prehispánica, recurriendo para ello a las fuentes históricas y al dato arqueológico. Por ejemplo, abordamos cuál era la percepción que se tenía de los bosques y árboles en época prehispánica. Sabemos que en el ámbito religioso, los bosques y árboles eran considerados ejes cósmicos, en los que se podía hacer una comunicación entre el inframundo, la tierra y el nivel celeste. Mientras que en su proyección horizontal podemos encontrar 4 árboles sobre los cuales podía descansar el mismo cielo. Incluso podemos encontrar algunos mitos que pueden conferir el propio origen del hombre o de ciertos linajes, como vemos aquí en el códice. Otro tema que podemos profundizar es en
en el oficio de los carpinteros, encargados de cortar, desbastar y tallar la madera, conocidos en lengua náhuatl como pauxique o tlanchinque. Según se describe, este oficio era heredado de padres a hijos, aunque también lo podía ejercer la nobleza como actividad artística y de recreación. Entre sus herramientas principales se mencionan los escoplos, raspadores, escofinas, gubias y perforadores de obsidiana y pedernal. De igual forma, citemos algunos objetos de madera que se han conservado hasta nuestros días, que, a decir verdad, hasta hace relativamente poco tiempo eran muy pocos. Pese a ello, George Vaillant escribía en su obra La civilización azteca, abro cita, no quedan muchos ejemplos del tallado en madera debido a lo perecedero de esta materia prima, pero algunas de las máscaras, ídolos, tambores y lanzadardos que han sobrevivido son testimonios suficientes de su arte magnífico. Cierro cita, totalmente de acuerdo. Muestra de ello, solo por poner unos ejemplos, son un par de figuras antropomorfas localizadas en el interior de una cueva de Texcoco. Todo parece indicar que se trata de dos divinidades asociadas con el agua, una femenina y una masculina. Aunque quizá una de las piezas más emblemáticas es la recién denominada Señora de Chalma, localizada en el Cerro del Tambor en el Estado de México. De acuerdo con Leonardo López Luján y Laura Fillol, esta figura parece evocar a alguna de las deidades femeninas del agua azteca, tal vez la Solteotl, cuya representación escultórica es muy similar. Otros objetos que han sobrevivido hasta nuestros días son algunos instrumentos musicales, armas, canoas, instrumentos de trabajo y objetos de uso ritual. Del mismo modo, fue importante para nosotros dar a conocer algunas piezas procedentes del área Mijezoque, como este fragmento de caja que vemos en la parte inferior, la cual tiene huellas de combustión y una serie de glifos mayas en 2 de sus cantos, lo cual estamos preparando otro artículo al respecto. El siguiente apartado, intitulado Las exploraciones en el Manatí, un hallazgo extraordinario en el área nuclear olmeca, fue preparado por los arqueólogos Ponciano Ortiz y Carmen Rodríguez. Aquí nos narran las excavaciones que realizaron en el área de Costa del Golfo, las peripecias que tuvieron que pasar para rescatar algunos objetos de madera y el reto que implicaba su conservación. El sitio en cuestión se ubica al pie y en el lado oeste del Cerro de Manatí, área pantanosa con frecuentes inundaciones. Fue una zona sagrada y de peregrinación olmeca utilizada por un largo periodo de tiempo. Según lo confirman las dataciones por radiocarbono, dichos depósitos rituales ocurrieron entre los años 1700 y 1200 a.C. Las excavaciones en el sitio permitieron recuperar restos óseos, esculturas, hachas, pelotas de hule y, como punto a destacar, 37 bustos de madera, algunos de ellos ataviados con orejeras, pectorales y posibles bastones de mando tallados en este mismo material. Por cierto, bustos que iban adquiriendo el nombre de los trabajadores que las encontraban. Un artículo que recomiendo ampliamente, pues combina las aventuras de campo y el dato duro, el dato arqueológico. Otra aportación al tema se lo debemos a Carmen Cristina Adriano Morán y a la profesora Emily McClung en su trabajo Bosques, Madera y su utilización en el Valle de Teotihuacán en la época prehispánica. Pues en este dan a conocer los resultados de 35 años de trabajo de análisis paleobotánicos en el área. Dicha investigación en esta investigación nos proporcionan información sobre las características del ambiente, las plantas utilizadas y el impacto en su explotación. También esto está marcado por una temporalidad entre el 400 y el 1500 después de Cristo. Gracias a su trabajo es posible conocer cambios en la vegetación, el uso, manejo y explotación del recurso forestal. Incluso ponen sobre la mesa de discusión el tema de la deforestación como una de las causas que llevó el colapso de la ciudad de los dioses. Yo aquí no se los voy a contar en este caso, pero las autoras hacen su propia observación a partir de la antracología, es decir, del estudio, identificación taxonómica de los carbones. Sobre este escrito también nos llevan a pensar cómo la madera debió jugar un papel muy importante en el crecimiento y mantenimiento de la ciudad prehispánica y que, sin embargo, hasta hace poco tiempo se ha comenzado a recopilar más datos. Aquí una buena aproximación al tema. Vayamos ahora de norte a sur. Comencemos este viaje en Chihuahua. Al respecto, el arqueólogo Eduardo Gamboa Carrera nos brinda un estudio muy interesante titulado La madera en la arquitectura de Paquimé, análisis desde la cadena operativa.
En este estudio subraya la importancia de la madera como elemento constructivo. Esto lo hace a partir del concepto de cadenas operativas, entendido como el análisis detallado de las secuencias de acciones y procesos involucrados en la producción de un objeto, desde la obtención de la materia prima hasta su transformación, uso o descarte, considerando tanto aspectos técnicos como sociales. Estudiar la madera arqueológica le permite al autor comprender procesos de interacción regional, especialización artesanal, dominio del entorno y expresión identitaria, incluso la periodificación histórica, como es en el caso de Paquimé, una de las civilizaciones más emblemáticas del norte de México. La madera arqueológica también ha sido esencial para fechar estructuras en este sitio. Se aplican técnicas de dendrocronología y radiocarbono, aunque con ajustes importantes. Un conocimiento que ha sido fundamental para conservar y dar mantenimiento a este importantísimo sitio arqueológico. Pasemos a otra contribución. Los arqueólogos Carlos Viramontes Ansúrez y Jesús Medina Villalobos dan a conocer un hallazgo extraordinario en el centro de México en su artículo Un atlas, dardos y lanzas de 2000 años, instrumentos de caza en la Cueva del Tesoro, Querétaro. A principios del 2023, integrantes de la Asociación de Espeleólogos de Querétaro realizaron el hallazgo de un extraordinario conjunto de artefactos prehispánicos de madera dentro de una pequeña galería al interior de la Cueva del Tesoro, la cual se encuentra a 200 metros sobre el cauce del arroyo Orduña y en una empinada muy grave del cañón. Imagínense ustedes que a 200 metros de la entrada pudieron observar con sus lámparas estas piezas. Esta es una imagen in situ de los objetos. Si bien es cierto que la entrada de la cueva es amplia, el sistema de amplios salones conectados por pasillos de dimensiones variables, en ocasiones muy estrechos, significó toda una hazaña para embalar los materiales y trasladarlos al centro de INAH del Estado para su análisis y conservación. Sobre todo, destaca el hecho de haber recuperado un atlas de contexto, ejemplares. Dicho artefacto utilizado se trata de un instrumento de caza, pesca o arma para el conflicto, generalmente hecho de madera. El atlas permite lanzar un proyectil con mayor fuerza, velocidad, precisión y distancia que si se arrojara solo con el brazo. Cabe subrayar que este hallazgo permite vislumbrar aspectos de la vida cotidiana de los cazadores-recolectores, un tema que a veces queda un poco olvidado. Aunque todavía es importante considerar si el depósito de herramientas en esta pequeña galería corresponde a un evento incidental o algún significado vinculado con su sistema de creencias. En lo que respecta al sur, Lydie Dussault escribe Entre fuegos y bosques, lo que revela la antropología en el área maya. Ese aprovechamiento y simbolismo está marcado solamente entre los antiguos mayas para ver la relación compleja que existía entre los bosques y el aprovechamiento de. Gracias a la antropología, el grupo de investigadores que trabajan también con Lydie Dussault hacen que se haga una reconstrucción muy importante de la evolución del suelo, de la leña y de todos los productos arbóreos que se estaban aprovechando en esta área, especialmente en la vida cotidiana, pero también en rituales. El análisis microscópico, la identificación de especies y las relaciones con los contextos arqueológicos revelan que las sociedades mayas se adaptaron a los cambios de su entorno, más allá de relatos simplificados de colapso o de sostenibilidad ejemplar. Lejos de depender exclusivamente de recursos locales, los datos antropológicos sugieren que los mayas supieron adaptar sus estrategias económicas ante la deforestación creciente. Con el crecimiento urbano y la reducción de los bosques cercanos, los mayas, todo parece indicar, que establecieron un sistema de abastecimiento a distancia, quizá mediante la producción de carbón vegetal y su distribución a través de mercados. A nivel etnográfico, la investigadora observa también una continuidad en el uso ritual de la madera, ya sea en comunidades mayas que siguen preparando fuegos rituales con una gran variedad de plantas, maderas y ofrendas que a veces nosotros no podemos recuperar en el contexto arqueológico. Finalmente, permítanme hablar del trabajo que escribimos María Barajas Rocha, Iraíz Velasco y un servidor, invocando a los dioses, los artefactos de madera en las ofrendas del recinto sagrado de Tenochtitlan. En este texto señalamos la importancia que tienen las excavaciones llevadas a cabo por el proyecto Templo Mayor y el programa de arqueología urbana, lo cual ha permitido incrementar el acervo de artefactos elaborados con madera. Por ejemplo, elementos constructivos como pilotes y estacas de cimentación, además de una jamba tallada a partir de madera de pino, solo por poner unos ejemplos.
En franco contraste, los objetos rituales son más abundantes. Se trata por lo general de representaciones miniaturas recuperadas como parte de las ofrendas depositadas en el recinto ceremonial. Hasta la fecha, una colección conformada por 2.600 artefactos. Un aporte en el análisis de la madera es la colaboración del equipo de conservación del Proyecto Templo Mayor y el Laboratorio de Biología del ENCRIM. Esto nos ha permitido hacer identificación de las especies arbóreas utilizadas por los mexicas. Esto mediante la toma de pequeñas muestras de madera y cortes histológicos observados en microscopio estereoscópico y electrónico de barrido. Básicamente se tratan de 6 especies: pino, abeto, cedro, ahuehuete, aile y tepozano. En este trabajo también mencionamos de forma sucinta el tipo de artefactos que se han localizado, por ejemplo, orejeras decoradas con teselas de turquesa o pigmentos, máscaras miniatura que representan el dios de la lluvia o personajes con los ojos cerrados, la forma de representar a los muertos. También contamos con jarras votivas tipo Tlaloc, pendientes, pectorales y aplicaciones, símbolos que portaban algunas divinidades del panteón mexica, de ahí el título del artículo. De hecho, este tema lo vemos claramente en los cetros, es decir, varas largas de madera que eran portadas en las manos, ya fuera por dioses, sacerdotes o la nobleza. A partir de sus formas generales, hemos identificado cetros Xucoa, serpentiformes, con remate curvo, cabeza de venado, chicahuasli o con remate esférico, ya sea también con una forma excepcional en forma de mano, que, aunque no son exclusivos, sí son característicos del uso de Huitzilopochtli, Tlaloc, Ejecat, Xutecutli, Xipetotec, Texchalot y Mictlantecutli, respectivamente. Ahora bien, cabe mencionar que estos objetos no se tratan de elementos aislados, sino que, como bien ha visto la doctora Alejandra Aguirre Molina, estos objetos formaban parte de representaciones simbólicas más complejas. Un ejemplo son los cuchillos de pedernal y braseros miniatura de basalto, los cuales estaban ataviados como guerreros muertos, lo cual se puede inferir por la representación de las máscaras miniaturas con los ojos cerrados y la asociación contextual con armas votivas. Con relación al segundo tema, encontramos las figuras de copal y las ollas de cerámica, las cuales fueron ataviadas con los atributos del dios Tlaloc, una máscara con anteojeras, una nariz prominente en forma de corriente de agua, cetros serpentiformes y jarras miniatura de madera. De acuerdo con las fuentes, estos dos últimos enseres eran empleados por el dios la serpiente para romper la jarra y poder verter el agua sobre la tierra. Por si fuera poco, también encontramos que los objetos de madera aparecen asociados a los restos óseos humanos y animales. Con relación a las osamentas humanas, se observa que los anillos anáhuac estaban asociados a los cráneos efigie y en otros dos casos con las representaciones de Huitzilopochtli por medio de 2 infantes inhumados. Con relación a los animales, en la ofrenda 174 encontramos un excelente ejemplo, pues apareció una loba ataviada con un sosopastli, ello con el objetivo de representar a una diosa guerrera, un tema que ha trabajado ampliamente nuestro buen amigo Antonio Marín Calvo. En fin, en estos minutos espero haber logrado mi cometido, más allá de presentar una síntesis, poner especial ahínco en ciertos temas que, lejos de culminar una investigación, como lo mencionaba Enrique, nos generan cada vez más preguntas. Nos queda claro, hablando en sentido metafórico, que aún hay mucha madera de donde cortar. Gracias. Les cedo la palabra a mi compañera María. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar con mi participación y cerrar la presentación de este número que para nosotros es tan importante, quiero agradecer nuevamente a Enrique Vela por el apoyo y por darnos la oportunidad de ver el día de hoy cristalizado en este número el resultado de trabajos tan interesantes y que permiten compartir lo que implica el poder llegar a conocer ejemplos únicos. Y no solamente nos referimos a ejemplos únicos por todo este recuento que Víctor les acaba de transmitir, sino porque finalmente algo que para nosotros ha sido muy importante es destacar la delicadeza y la vulnerabilidad natural que caracteriza a la madera. Por eso es que estamos tan contentos hoy, porque realmente estamos compartiendo en este número ejemplos en donde, por las características de los diferentes contextos arqueológicos, se conocen hoy
estos trabajos tan interesantes. De verdad, vale mucho la pena el número, no dejen de comprarlo, porque además hoy entiendo que tenemos precio especial, ¿no? Entonces, no se vayan a casa sin adquirir este número que para nosotros ha representado tanto. Y bueno, yo no traigo una presentación de PowerPoint, pero un poco también porque platicándolo con Víctor, lo que queríamos para cerrar la presentación del número de esta revista el día de hoy era cerrar con algo más bien anecdótico, un poco compartir con ustedes la experiencia de nuestro trabajo aquí y lo que yo voy a compartirles pues tiene que ver con este último dossier que escribimos en conjunto, que nuevamente les digo el nombre, Invocando a los dioses, los artefactos de madera en el recinto sagrado de Tenochtitlan. Y para hablar un poco más de este dossier y para también enamorarlos más del tema e invitarlos a que lean este número de la revista, mi interés era compartirles la perspectiva desde una mirada distinta a la arqueología, aunque en cierto modo también es muy una mirada de arqueología, pues mi participación aquí como restauradora pues también ha sido muy grato poder tener la oportunidad de trabajar con este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque la conservación, la preservación de estos restos de madera es muy difícil de que se logre. Y no solamente el que los objetos o los restos de madera logren sobrevivir hasta nuestros días, como lo mencionaba Enrique, sino que una vez que nos encontramos frente a ellos, la problemática que implica el poder continuar con estos elementos en nuestras manos y poder trabajar en conjunto para estabilizarlos, pues evidentemente representa una larga historia. Me gusta mucho lo que tú comentaste sobre un camino muy largo, en donde mostramos este trabajo, se muestran una serie de ejemplos que nos permiten imaginar todo lo que todavía podemos continuar avanzando y trabajando de manera conjunta. Y hablando específicamente de la conservación arqueológica, pues también nos gusta recordar esto que el mismo Leonardo López Luján mencionaba cuando, si ustedes recordarán, hace 2 años tuvimos la oportunidad de tener aquí una exposición temporal sobre los objetos de madera que han sido recuperados en el Templo Mayor, y es el producto y la posibilidad de tener esta colección frente a nosotros y de hacer todos los estudios que ahora les voy a describir de manera muy general, pues tiene que ver con ese trabajo y esa unión de esfuerzos para poder conservar y estabilizar a estos objetos. Y recordemos entonces pues que es una historia de muchos años ya, ¿no? Y esta historia, como lo mencionaba Leonardo en ese momento en la exposición y también lo describe en la introducción al catálogo, pues inicia con un suceso específicamente a finales de los años 50 del siglo pasado, en donde se da un hallazgo en las inmediaciones de la Merced y los trabajadores, los especialistas tenían frente a ellos una máscara de madera impresionante, única, que se logró conservar por las características del contexto. Pero después de pasado cierto tiempo, cuando ellos tienen en sus manos la máscara, se percatan de que este material tan delicado empieza a desecarse de manera muy rápida y la máscara empieza a sufrir muchos deterioros y prácticamente a desintegrarse frente a ellos. A partir de esto, nosotros creemos que se marca un precedente para la historia de la conservación arqueológica, porque Jorge Angulo, quien en ese entonces estaba en el Museo Nacional como museógrafo, expone el caso, lo que a ellos les sucede, y es enviado a estudiar, especializarse en conservación a la Universidad del Institute of Archaeology en Londres. Cuando él regresa, incluso se llega a conformar en 1960 la sección de conservación de materiales arqueológicos. Y lo que nosotros creemos es que a partir de entonces inicia esta larga historia. Y hay muchísimos casos, muchísimos ejemplos en donde diferentes especialistas, colegas han unido esfuerzos para poder estabilizar y conservar elementos únicos tallados en madera. Pero para nosotros también es muy importante destacar, ya varios años después,
el trabajo que se ha realizado aquí, gracias a la colaboración que hemos podido tener con una colega nuestra, una restauradora, la doctora Alejandra Alonso, quien implementa por primera vez en nuestro país un método que es el que actualmente estamos aplicando acá y que finalmente nos ha permitido, y a Víctor sobre todo, profundizar en el conocimiento de la colección que hoy tenemos, conformada por estos objetos únicos que provienen de las ofrendas en el Templo Mayor. Alejandra Alonso implementa aquí por primera vez con la ofrenda 102, que hace un rato hablaba también Norma Valentín de esta ofrenda, un método en donde esa agua que penetra en las estructuras vegetales de la madera tiene que ser sustituida con algún otro compuesto. La madera no se puede secar, por más que la cuidemos, se desintegra en nuestras manos. Y por eso es tan importante poder trabajar con estos compuestos que en un inicio son estudiados y son propuestos por dos investigadores, András Morgos y Setsuo Imazu, y con Alejandra Alonso es que el método se trae aquí a nuestro país por vez primera. A partir de las excavaciones ya más recientes por parte del proyecto Templo Mayor que dirige Leonardo López Luján, inicia un trabajo mucho más especializado referente a la estabilización de los objetos rituales y a la implementación de este método. Estamos hablando aproximadamente del año 2007 hasta nuestros días, hasta el día de hoy, ya son varios años también, pero finalmente justo la oportunidad de trabajar de manera continua durante tantos años y entre tantos colegas y especialistas nos ha permitido implementar cada vez de mejor forma este método. Y no solamente eso, sino que finalmente, gracias al resultado que hemos obtenido hasta el día de hoy, podemos trabajar con distintos especialistas en la aproximación a la colección. Es una colección que, como ya Víctor mencionó, está conformada por más de 2.500 objetos y consideramos que es única. Y gracias a este trabajo con distintas instancias y especialistas, hemos estado cada vez más aproximándonos al conocimiento de las especies en las que fueron tallados muchos de estos objetos. Hemos trabajado con especialistas de la UAM y del INAH y también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y lo que hemos visto con el método es que, hablando de la identificación, también hemos podido implementar una metodología ya muy bien fundamentada, en donde la bióloga Iraíz Velasco de la Escuela Nacional de Conservación tiene ya perfectamente identificado cómo hacer los cortes histológicos, que incluso considera que se hacen de mejor manera cuando las muestras ya están embebidas en los azúcares. Y una vez que ella hace sus observaciones bajo distintas microscopías, nosotros tenemos también la oportunidad, con el apoyo del ingeniero Mario Monroy, aquí al lado en los laboratorios de apoyo académico del INAH, complementar las observaciones bajo microscopía electrónica de barrido. Y poco a poco vamos caminando en la historia, porque el microscopio electrónico de barrido también nos ofreció otro tipo de aproximaciones y sobre todo nos permitió ir contestando otras preguntas, porque bajo microscopio electrónico de barrido hemos empezado a entender también algunas características puntuales sobre los deterioros que presenta esta colección. Y también hemos podido entender de mejor forma cómo es que se da esa interacción entre los azúcares y las estructuras vegetales en la madera después de que realizamos el proceso para su estabilización. Y algo que nos gusta mucho es que creemos que podemos seguir avanzando en varios aspectos más. En realidad estamos hablando de más de 15 años de trabajo y quisiéramos pensar que vamos para muchos años más. Y también nos gustaría destacar aquí que hemos podido realizar otra serie de estudios y de análisis a esta colección tan importante. Hemos trabajado en colaboración con el doctor Enrique Lima del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM en dos líneas o en dos preguntas específicas. Por un lado, hemos podido entender con distintas técnicas analíticas que este proceso de estabilización con azúcares no solamente funciona bien desde las diferentes perspectivas que nosotros habíamos evaluado, sino también hemos podido concluir
que la madera, una vez que es tratada con este compuesto, queda protegida para futuros deterioros. Y los azúcares ayudan a evitar procesos de oxidación en los objetos de madera si es que hubiera un cambio en las condiciones en que estos objetos llegaran a estar resguardados. Y por otro lado, con el doctor Enrique Lima, pues también estamos empezando a plantear algunas líneas para poder aproximarnos al conocimiento sobre la composición de los restos de policromía que se conservaron en estos objetos. Si ustedes vieron en las fotografías que Víctor acaba de compartirnos, pues los objetos han conservado restos de color azul, así como también algunos restos de color negro principalmente. Y esa es otra línea en la que queremos empezar a avanzar. Además de eso, estamos también ya iniciando un trabajo colaborativo con especialistas del Departamento de Biología Molecular y del Instituto de Biotecnología y Biología de la UNAM. Con ellos estamos planteando aquí con Víctor una serie de análisis por extracción de proteínas totales de la pared celular en estos artefactos que conforman la colección en el Templo Mayor. Pues como ustedes pueden escuchar, son muchas las líneas en las que queremos seguir avanzando. Ojalá de verdad podamos pensar en un segundo número o a ver qué tanto más podemos imaginar y divulgar y compartir con todos ustedes. Y simplemente cerrar también con algo que de manera, yo podría decir, natural se ha ido dando en esta colaboración y en este intercambio de conocimientos entre nuestros propios colegas y amigos. Nos han estado buscando desde diferentes compañeros del mismo INA, preguntándonos cómo atender problemáticas que tienen que ver con estabilización o con diagnósticos sobre objetos que fueron elaborados en madera. Y en ese sentido, pues mencionar, por ejemplo, una colaboración que tuvimos a nivel asesoría con los especialistas, los integrantes del Laboratorio de Conservación en el Museo Nacional de Antropología, en donde ellos tenían que revisar y analizar una pieza que fue repatriada y que al parecer proviene también de las excavaciones en el Manatí en Veracruz. También tenemos un proyecto a nivel asesoría con docentes de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, pero docentes del Seminario Taller de Instrumentos Musicales, porque hace un par de años se recuperó aquí en un proyecto de salvamento arqueológico los restos de un instrumento musical, un cordófono de siglo XVIII, y justo nos buscaron para poder discutir y evaluar cómo estabilizar a este instrumento que fue recuperado aquí muy cerca, en el centro histórico. Asimismo, tuvimos ya también un trabajo a nivel colaboración y asesoría con colegas restauradoras del Centro INA en Yucatán, quienes están trabajando con la recuperación de fragmentos de madera que proceden de contextos subacuáticos marinos. Entonces, pues, como ustedes ven, creemos que este larguísimo camino, pues todavía da para muchos frutos más, y por ello nos sentimos hoy muy contentos de poder compartir este número con ustedes. Muchas gracias. Diríjanse ustedes, ¿sí? Si alguien tiene algún comentario, una pregunta. Nada más, antes se me iba a mencionar tu catálogo, porque me lo vendió barato hace no mucho. Y la verdad vale la pena, es un excelente, bueno, por sí solo funciona, pero es un excelente complemento para esta revista, o esta revista es un excelente complemento para el catálogo. Creo que está en todos lados todavía, ¿no? Ya casi no. Bueno, entonces si lo ven, aprovechen. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algún pleito que resolver? Mira. Los inhibieron. A mí sí me gustaría preguntarte, María,
hablas con mucho conocimiento del método para estabilizar las piezas, ¿no? Que entiendo que no tienen que secarse, sino se integra casi como en película de arqueólogos. ¿Pero qué hacen? ¿Le inyectan alguna sustancia o que no es simplemente agua? Sí, justo todo este proceso de varios años, lo que ha permitido entender, lo que nos ha permitido entender respecto al método es que los objetos se tienen que mantener en húmedo, porque justo como provienen de contextos húmedos, tenemos que cuidar que ese equilibrio no se pierda, o se pierda de la forma más controlada posible. Entonces, una vez que los objetos son extraídos del contexto, se hace una limpieza superficial solo con agua para eliminar los restos de sedimento que se encuentran depositados en la superficie, y posterior a ello los objetos se mantienen dentro de contenedores solamente con agua, y a esa agua le vamos añadiendo la mezcla de azúcares. El proceso es largo porque cada paso para ir añadiendo los azúcares tiene que durar aproximadamente 2 o 3 semanas para que justo la estructura vegetal vaya absorbiendo esos azúcares en el agua. Después de cada cierto tiempo vamos incrementando la cantidad de azúcares para que poco a poco esa madera vaya absorbiendo los azúcares. Llega un punto en el que tenemos casi una miel, tenemos una solución sobresaturada al 82% de estos azúcares, y en ese momento enjuagamos los objetos con todo el cuidado necesario para retirar los excedentes de estos azúcares y los ponemos a secar en cámaras de temperatura controlada, que también es algo que se recomienda en el método, para que lo que, digamos, sucede es que al interior, en las paredes celulares, se hace una especie de recubierta de cristales de azúcares que les da nuevamente firmeza y sostén a cada célula vegetal. Esa es la forma en cómo trabaja el método, y finalmente lo que estamos logrando es que en vez de que el agua sea la que sostiene la estructura, ahora la estructura queda sostenida por estos azúcares. Aurora. Bueno, primero quiero felicitarlos por los logros que han obtenido al tratar estos elementos culturales invaluables. Y enseguida me gustaría saber la proporción de las diferentes especies vegetales que representan a este acervo, en el sentido de que muchos de los artefactos son de tipo ornamental. Desde luego no hay que perder de vista su carácter de oblación en la mayoría de ellos, pero también tienen elementos constructivos. Entonces, bueno, me gustaría saber las especies o el género y sus proporciones. Bueno, por ejemplo, si los elementos están representando en mayor cantidad a los pinos, o a los encinos, o a los abetos, por favor. Muchas gracias, Aurora. A ver, si no mal recuerdo, aquí en Templo Mayor las muestras que hemos tomado, la mayoría nos han salido, 80% son de pináceas, ¿no? Es madera de coníferas, los artefactos miniatura, lo que encontramos nosotros en las ofrendas. Pero tenemos también... Perdón, no sé qué sea. Sí, estaba diciendo que son 80%, tenemos ahí pináceas. El resto, hemos visto que hay una información segmentada con la madera de acuerdo a su simbolismo o a la materialidad que tenga la materia en sí. Por ejemplo, en orejeras hemos detectado la presencia de ahuehuete, y entonces sabemos por fuentes históricas
que el ahuehuete era una madera asociada con guerreros o con personas que habían destacado en la batalla. Y entonces vemos que hay más bien una asociación de la elaboración de este tipo de materiales a partir de este tipo de especies arbóreas. En el caso de elementos constructivos, ahí nosotros no tenemos ese muestreo creo que es mucho más completo el que tú realizaste, sobre las estacas de cimentación, ¿no? Que si mal no recuerdo, tú tenías ahí en época prehispánica un uso mayoritario de abeto, si mal no recuerdo. Y también otra forma que hemos detectado las especies maderables que se están utilizando es a partir de bibliografía. Entonces, te pongo un ejemplo. En instrumentos musicales hemos visto el uso de dalbergia, ¿no? Algo que pudo detectar muy bien nuestro amigo Eduardo Escalante, ¿no? Con un equipo de biólogos, o también Bertina Olmedo, la curadora de la Sala Mexica, también pudo hacer estos análisis con Alejandra Quintana, si mal no recuerdo su nombre, y también detectan esta misma especie, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que sí, en los objetos rituales vemos esta prominencia de pino, pero también tenemos que ver qué tipo de materiales son los que a lo mejor queremos enfocar nuestro estudio. Y con respecto al pino, lo que vemos también es una asociación directa por su simbolismo. Por ejemplo, entre los mayas, actualmente todavía sabemos que la madera de pino era considerada de uso ritual, que solamente la podían utilizar sacerdotes o nobleza, que no la podían cortar cualquier tipo de gente, e incluso cuando se cortaba se tenía que hacer toda una serie de oraciones para adquirirla. Entonces, creo que nos falta todavía hacer un muestreo mucho más amplio de este tipo de materiales, pero ahí vamos en camino. Te lo preguntaba porque considero que los mexicas conocían muy bien los diferentes tipos de árboles que había y les daban un uso muy apropiado. En ese sentido, de acuerdo con los datos arqueológicos, de muchos elementos constructivos y de implementos para subsistir en el medio lacustre, se observa que la mayoría de los artefactos son elaborados con madera de abeto, y en ese sentido es razonable por el tipo de ramas que tiene el árbol, porque son muy rectas y él mismo tiene un fuste muy alto y muy amplio, de tal manera que para la creación de canoas era excelente, además de tener en cuenta las propiedades características de cada especie. Y entonces el abeto es un elemento altamente resinoso y posiblemente eso lo hacía resistente al agua. Esto es con elementos constructivos en un ambiente lacustre. Y de esto nos da cuenta Pomar en la época, al inicio de la colonia. Y él establece que los bosques más grandes y más apreciados para la subsistencia en ese ambiente, pues son los de abeto. Y desde luego a los pinos de alguna manera los subestima en el sentido de que no resisten el ambiente acuático. Y sí es una madera que se puede tallar con facilidad. Ambas coníferas, abetos y pinos, son muy ligeros en su madera. Pero el pino no resiste el ambiente, el agua, con tanta fortaleza que el primero. Y aquí lo interesante es que ellos conocían sus especies y la manera en cómo las podían aprovechar o el destino que les daban para usarlas. Y por eso encontramos muchos elementos de pináceas como ornamento, porque era la madera de tallado preferente.
Muchas gracias, Laura. Sí, de hecho es un tema que todavía queremos profundizar, no solo a partir del dato arqueológico o de la identificación taxonómica, sino también con las fuentes históricas. Seguir complementando esta información con lo que nos dicen, tú mencionabas bien las relaciones geográficas del siglo XVI, también las relaciones geográficas del siglo XVIII, ya hemos encontrado algunos datos muy interesantes, y tenemos un caso muy particular que yo creo que deberíamos también seguir explorando, que es en una máscara tipo Tlaloc que encontramos dos tipos de especies. Según yo, un espino y el otro es una L. Entonces también están mezclando ese tipo de elementos. O sea, para un mismo artefacto no tendría la respuesta ahora de por qué están haciendo esta acción, ¿no? Si corresponde a una disponibilidad de la materia, a una cuestión simbólica, ahí no tendría la respuesta concreta. Sí, y por ejemplo, un dato interesante es que nosotros nos toca analizar principalmente elementos constructivos, y en ellos, por lo menos el 80% son abetos. Le siguen los cedros, o sea, el cupresus, y un 5% por mucho son de pino. Sí, se comporta de manera, yo creo que ahí distinto a los usos que le están dando los propios mexicas a los materiales, porque recuerdo ahora la jamba de aquí, no, el dintel de Tlatelolco y la jamba de aquí del Templo Mayor, esas están identificadas como pino y acahuite, ¿no? Entonces, más bien, no sé si sea justo una cuestión simbólica o justo la materialidad, del tamaño, quizá a lo mejor también podríamos pensar en las conquistas que realizó el imperio y de dónde están tributando esta materia, ¿no? A lo mejor el área de donde está llegando era un bosque, no sé, a lo mejor de abeto o de pino, no sé. Todavía tendría que explorar más ese camino. Sí, desde luego. Y por ejemplo, en el área maya resulta un poco lógico que tengas más pináceas porque casi no hay abetos. Sí, exacto. Eso creo que también ahí le ha entrado un poco al tema Lidia Sol, que es una de las autoras ahí. Y luego, con relación a los instrumentos musicales, tienen que ser de maderas muy duras y bueno, con resonancia o qué sé yo. Entonces ahí está el conocimiento que tienen de la madera y entonces consiguen su dalbergia. Pues aquí no hay. Sí, exacto. Ahí justo lo que planeamos ahora en un siguiente trabajo es recopilar todos estos materiales que hemos ya identificado y que vemos esa elección que se ha hecho por parte de los mexicas o por parte de los artesanos sobre materialidad, propiedades físico-mecánicas. Eso ahí nos está ayudando también una bióloga, entonces esperamos que no tarde mucho también en salir. Muchas gracias, en verdad. ¿Alguien más una pregunta? Sí. Te van a prestar el micrófono. Hola, bueno, también igual felicitarlos. Bien, y tengo una duda. ¿Qué pasa con el ataque de los gilófagos después del tratamiento que se le da a la madera? ¿Se oye? Bueno, esa es otra de las ventajas de este proceso que estamos aplicando. Los azúcares que utilizamos no son azúcares comestibles, en realidad. Son azúcares sintetizados y lo que sabemos... ¿Se oye? Sí. Y lo que sabemos es que se utilizan principalmente para industria cosmética. Y una de las ventajas que siempre se nos dijo es que justo no son atacados por insectos ni microorganismos. La madera siempre va a tener, bueno, más bien cuando está mucho mejor conservada y fresca, pues obviamente tiene este problema de que puede ser atacada por diferentes insectos, gilófagos. Y algo que también ha sido interesante para nosotros es que los objetos rituales, hablando de esta colección que Víctor está estudiando, algunos de los casos hemos visto que la madera tiene galerías por ataque de insectos, pero
Incluso esa es otra pregunta que siempre nos hacemos, porque nada nos garantiza que quizá los talladores de la época utilizaron un fragmento de madera para tallar ese objeto en específico que ya tenía el ataque. Porque lo que también es muy importante es que los contextos como el que tenemos acá, o estos contextos de extrema humedad y pues justo el hecho de que haya tal cantidad de humedad, pues no hay oxígeno y es muy difícil que haya un ataque a nivel biológico. Entonces, por eso nos preguntamos si quizá esa madera ya con este ataque fue trabajada desde la época prehispánica. Pero respondiendo a tu pregunta, con el proceso con azúcares no tenemos el riesgo de que por esa razón la madera ya tratada vaya a ser atacada por insectos. Bueno, pues muchas gracias, sobre todo considerando los que no trabajan aquí, que es una aventura llegar. Muchas gracias por su presencia y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias, María. Siempre es un gusto verte y oírte, Víctor. Muchas gracias, gran esfuerzo. Y bueno, ya anunció María que están en descuento acá, así que si no están en descuento, ahorita se los ponen y se los cobran a ella. Gracias.